los pacientes y usuarios, sobre todo en el caso de las personas que vivimos con VIH, hemos participado de varios ensayos, en muchas investigaciones aquí en el país, y lo que a mí me preocupa es una cultura, digamos, de falta de respeto de los derechos humanos todavía persistente en el sistema. Es decir, por ejemplo, personas que estaban haciendo tuberculosis y que tenían, digamos, la necesidad de tomar medicamentos que ya eran de última generación y que el Estado no los proveía, automáticamente se veían obligados a entrar al sistema de las investigaciones porque no había recursos para poder tener tratamientos de última generación que costaban entre $1.500 y $3.000 mensuales por paciente. Entonces, aquí yo creo de que lo que tu perspectiva nos plantea es la necesidad de organizarse, de una sociedad civil que tiene que organizarse más para ver cómo se pueden modificar las políticas públicas en relación al respeto de los derechos de los pacientes y usuarios. Nosotros hemos tenido desde sociedad civil la posibilidad de observar un estudio que se estaba haciendo común antirretroviral en una organización de investigaciones acá en el Perú, puesto que en el consentimiento informado habían omitido, dicen ellos que realmente fue un error gramatical, o sea, un error involuntario. Se había omitido el poner que el medicamento causaba daño hepático. Y entonces se compararon, en los otros países de la región donde se estaba haciendo la misma investigación, se compararon los consentimientos informados y solamente en el de Perú había esa omisión. Entonces, eso fue interesante porque a partir de allí, digamos, la sociedad civil organizada denunció esta investigación, este ensayo, porque era un ensayo, y finalmente se terminó anulándolo, ¿no? Se anuló el ensayo y se pidieron disculpas públicas por el tema de esta mala praxis. Entonces, yo creo que esa es una muestra, por ejemplo, de cómo la sociedad civil tenemos un rol fundamental en el tema de los ensayos, porque todavía no hay una cultura de respeto, no hay, digamos, una línea de respetar los derechos de los pacientes y de los usuarios. Y ahí sí hay una responsabilidad nuestra también como pacientes y usuarios, ¿no? Es decir, que no esperamos que las políticas sean las adecuadas, sino que nosotros tenemos que ver que ellas respondan a nuestras propias necesidades. Un poco por ahí. No, para ir, solamente para integrar, que eso había olvidado, hay muchos de estos campos donde se podría pensar efectivamente a utilizar, a disfrutar también este debate público para ampliar. Cuando se empezaban los ensayos, si uno se pone en la idea que no necesariamente, de las dos cosas complementarias, de un lado que es cierto que los laboratorios, con su lógica, siempre hacen, no apenas posible, algo que le permita de escapar a cualquier control. Eso es inútil que tenemos que repetirlo, pienso que no repetimos tantos años. No, eso no cambia, es decir, los laboratorios son los laboratorios. El problema es que cómo tomar un poder real para imponer primero el poder de la transparencia, esto de la información y del rol de la sociedad civil. Hay la tendencia de la legislación internacional es, bueno, en Europa la tendencia es de acabar con los comités éticos. En Europa la presión es de hacer un comité ético europeo, que después los otros tienen que aceptar el protocolo. Ahora, hay toda una pelea, una batalla que se pone también, no sé si tú has visto eso que ha sido del ISDB, el documento, claro, ¿no? Donde se ponen para garantizar dos cosas. Uno, la transparencia de los protocolos. Uno de los temas de las transnacionales y aquí también es que los protocolos son confidenciales. Eso es una mentira, pero del punto de vista, por eso son confidenciales en cuanto proporcionan informaciones que pueden violar patentes. Pero los protocolos clínicos nunca proporcionan estas informaciones. Son protocolos que por definición deben ser públicos, por el hecho que, y eso es un principio importante, por eso que cada vez que hay una inclusión de ciudadanos en un ensayo clínico, el protocolo es público, por eso que hay una responsabilidad pública. Y eso es algo que es importante mantener, de manera que los protocolos sean
accesibles, y pero sobre todo que la responsabilidad del consentimiento informado, no sea del consentimiento informado, sino la responsabilidad de informar de una manera adecuada, sea de hecho de las instituciones donde se hace la experimentación. Lo que significa una transparencia de toda manera de esta institución, que tiene que declarar a los comités éticos y otros cuáles son los criterios de informar a los pacientes y de discutir con los pacientes cuáles son los criterios de inclusión en el estudio clínico. Eso es algo que normalmente no se hace en la asistencia. Si se introduce eso como a través de los protocolos, que uno dice, bueno, este hospital participa a una investigación o a las investigaciones, tiene la autorización, y para garantizar que la información sea adecuada, se promueve una campaña en el hospital, en donde sea, para informar a los pacientes en todos los problemas críticos, de manera que aun cuando hay una experimentación, una cultura y una política de información sea adecuada, si no es imposible que un hospital invente una educación. En ese sentido pienso que la sociedad civil podría efectivamente empujar mucho lo que yo he hecho como esfuerzo en estos días, decir, no se trata tanto de discutir el rol global de las transnacionales, que es un rol que es igual en el mercado y todo, sino de dar más fuerza a todo lo que es efectivamente la participación de los ciudadanos. Para dar una idea, en Italia, por ejemplo, en la parte de los ensayos clínicos del HIV, nosotros habíamos introducido el concepto que el comité directivo del ensayo era hecho por pacientes que tenían como asesores técnicos, de manera que mientras en los comités éticos normalmente el comité es técnico y hay un representante o dos máximo de la sociedad civil que muchas veces ni hablan, por eso no pueden practicar, se hace un poco al revés. Es decir, el comité es un comité de personas que representan la población y asume un comité científico de garante elegido por los usuarios. La misma cosa ha sido hecho por parte del cáncer de mama en Estados Unidos, donde el comité científico principal es hecho por mujeres, no necesariamente técnicas, mujeres que han tenido cáncer de mama y que puede entrar también en todo lo que puede ser un problema. De manera que hay formas que todas parten del concepto de sociedad civil que podrían desarrollarse. Prendo toda la parte que sería de un gran interés también desde el punto de vista de derechos humanos y de asumir la responsabilidad, digamos, por eso que es inútil decir asumimos de ensayos clínicos. Algunos sectores sí. Por ejemplo, toda la parte de oncología podría ser interesante, de vincular, por ejemplo, toda la parte de experimentación en el cáncer de mama o de colon, que son los más importantes, de pulmón, de garantizar, para dar la idea de cómo se puede medir un impacto, de garantizar también un conocimiento, una epidemiología de cómo es el tratamiento de cáncer de mama en general en el país. Por eso que muchas veces hoy el problema del cáncer de mama es la intervención más eficaz es una detección precoz del cáncer de mama. Y ese es un problema cultural y solamente en segunda instancia tecnológica. Ahora, garantizar una prevención de ese tipo a nivel de las poblaciones periféricas es un problema, pero de hecho si hay aquí ustedes trabajan mucho con mujeres y todo, uno puede decir cuál podría ser una política de cáncer de mama en mujeres también. De otro lado, toda la parte de ensayos clínicos es lo que se refiere psiquiatría, que es uno de los problemas grandes, por eso que las multinacionales ahora están dejando psiquiatría, por eso no descubren nada de manera, y solamente están pero disfrutando los medicamentos que ya están en el mercado para otras indicaciones, en ese tipo, por ejemplo, los antipsicóticos en los pacientes ancianos, los antidepresivos, es decir, hay muchos de estos medicamentos que ya más o menos están en el mercado, por eso que
las multinacionales ya han hecho un montón de plata en ese sentido, pero le gusta buscar, dar la idea por lo menos que son activas y de buscar otras poblaciones. Ahora, eso, por el hecho que evidentemente toda la parte de psiquiatría, comportamiento, la componente médico-farmacológica es pequeña, es mucho más importante toda la parte asistencial de redes sociales, sería muy interesante por parte de la sociedad civil promover un debate en todo este sector que incluye también toda la parte de niños, con todo lo que es attention deficit disorders, toda la parte de, ahora que los niños se ponen una atención sobre los nuevos medicamentos para los niños que tienen problemas de trastorno de aprendizaje en la escuela y que dice que son un poco deprimidos, es decir, hay todos sectores que efectivamente incluyen mucho más directamente derechos humanos y donde es posible también desde el punto de vista técnico hacer algo en este sentido. Solamente una consulta en relación a lo que comparten, que son 1 en 20. ¿Cómo es que pueden, digamos, hacer, sustentar su posición, digamos, del conocimiento técnico cuando, por ejemplo, en países como el nuestro hay una diferencia entre el médico, que es el Dios y que lo sabe todo, y el paciente que está bien a buscarnos que no sabe nada, ¿no? Sí. Yo he tenido la oportunidad, una oportunidad de decirle a un médico que me estaba recetando algo que no debía recetarme porque yo tenía tuberculosis, tenía VIH, entonces me estaba dando un medicamento que me iba a hacer daño porque se contraponía, y yo había leído que esto ocurría con el medicamento. Entonces, cuando yo le dije a él, me dijo, ¿quién es el médico, tú o yo? Y entonces yo le digo, sí, pero lee este artículo, y le traje el artículo de la próxima cita, y él luego, por suerte, este hombre me dijo a mí, fue interesante porque me dijo, tenías toda la razón, y me cambió, digamos, el esquema, exploró otra posibilidad. Pero he tenido suerte, porque normalmente ese tipo de situaciones en el Perú, en un país como el Perú, no es frecuente. En todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, entonces. ¿Y cómo los asesoran, los médicos asesoran a los pacientes para que asuman, digamos, este rol de ser casi la mayoría, seguro, ¿no? Quisiera dar una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿en qué países existe reglamentación, digamos, que regule el tema de investigación, así como estamos tratando de hacer, que cumpla realmente con las aspiraciones que hay? Y segundo, yo creo que hay un error de percepción sobre cuál debe ser la conducta de la industria farmacéutica. Si yo fuera un inversionista, reuniría un equipo de asesores y les pediría que me digan en qué área voy a obtener las mayores ganancias, ¿no es cierto?, con el uso de mis fondos. Entonces me dirían, bueno, pues la industria bélica, me dirían, no, muy feo, pues matar gente, ¿no? Entonces me dirían, bueno, la industria petroquímica, sí, pero muchos problemas políticos tampoco. En tercer lugar me dicen la industria farmacéutica, ah, qué bonito, curar gente, ¿no es cierto? Entonces, ¿ese hecho cambia el objetivo de la industria farmacéutica? No, su objetivo es el lucro. Y cometemos el error de esperar de ellos conductas adecuadas, que tengan preocupación por los pacientes. Ese es un error. Entonces, yo creo que... No tengo ni industria ni industrial. Claro, yo creo que en realidad, entonces, si decimos que la salud es un derecho, ¿a quién le corresponde? Al Estado, ¿no es cierto? Garantizar ese derecho. Claro. Pero el Estado no lo está haciendo, y entonces surge el tema de la sociedad civil. Es un poco en todo, como para la paz. Claro. Debería ser el... Pero que, digamos, es mucho más complicado y mucho más difícil. Aquí, por ejemplo, hablamos de ensayos clínicos y solo se refiere al ensayo con drogas. El resto de la investigación no se considera dentro de los ensayos clínicos. El INS, que se supone que, es decir, cuando acá en el Perú se habla de ensayos clínicos, nos referimos a drogas, nada más. No, por eso que parece en Perú el 90% claro, es de la industria. Así es. Entonces, ¿qué sucede? A eso tenemos otros problemas. Las universidades no exigen una tesis para graduarse, por ejemplo, en las profesiones de salud. Y eso ha hecho que no haya investigación, ¿no es cierto? En este momento en la universidad estamos tratando de restablecer eso, pero por supuesto va a haber estudiantes que no van a estar de acuerdo porque es mucho más fácil dar un examen.
que hacer un trabajo de tesis. Estamos tratando de incorporar que a partir del tercer año en medicina puedan ellos presentar sus protocolos para irlos trabajando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque la desesperación de terminar y tener un trabajo y un ingreso es lo que motiva así a los muchachos, ¿no? Hacemos una ronda de intervenciones, ¿no? Está Luis Lazo. No te di, pero quiero solamente, podría decir algo así en intervención, gracias. De lo escuchado, yo veo una frase que he apuntado acá como reflexión. Se está pasando, diría así, ¿no?, de la medicalización de la salud a la medicamentización de la salud, ¿no? O sea, si el médico era el vertical que imponía sus condiciones, ahora el que le impone es el que fabrica medicamentos, ¿no? Nada más, cositas. Me gustaría saber cómo es el modelo de Italia, donde participa la sociedad civil en estos comités, porque tuve la experiencia hace muchos años atrás de participar en una negociación aquí en la comunidad andina, pero en unos minutos salí de la mesa hacia afuera y pude escuchar a las transnacionales discutir mucho los medicamentos, la venta, y la verdad que para mí fue bastante frustrante porque para mí todo eso era nuevo, ¿no? Y estaban la mayoría de laboratorios discutiendo sobre las negociaciones, mientras en la sala de la comunidad andina estaban los ministros de los países, ¿no? Y la verdad es que, como dice el doctor, o sea, yo creo que ellos piensan en su negocio, no en la salud pública, y es una responsabilidad del Estado y de la sociedad organizada, pero ¿cómo participamos si es que el médico va a decir, tú eres el paciente, pero lo que el médico no sabe es que nosotros tomamos las pastillas todos los días? Y entonces, ¿cómo participa la sociedad civil dentro de estos comités, ¿no? Bueno, pienso que para mantenerse en una situación pesimística, esta medicamentación ya tiene una historia larga. Es decir, el medicamento en cuanto a una herramienta tan sencilla y diaria, no apenas han descubierto un poco de medicamentos que hacían algo, se han transformado rápidamente en esta herramienta cotidiana. Pero es verdad ahora que el problema que la ausencia del Estado o del poder público en general de salud es un problema más general, no es un problema de ensayos clínicos. Y por eso yo digo que se trata de disfrutar el problema del ensayo clínico para poner más en evidencia todo eso, sino el problema de la ausencia en todos los países. Ahora están desbaratando el Sistema Nacional de Salud en todos los países. Y el concepto que salud es sí un derecho humano, pero con la participación económica de los usuarios por encima de las tasas, todo eso, es la tendencia general. De manera que el problema es complicado. En ese sentido también la parte de los comités éticos y todo eso, o las leyes en Italia menos. Yo pienso que sea importante conocer que el concepto de participación de la sociedad civil a la toma de las decisiones en países como Italia y Europa es un sueño, no hay. Es decir, todo el problema de la transformación de las democracias en situaciones que son o partidarias o minoritarias es un problema, de manera que, digamos, Italia y otros países como Inglaterra, cierto, tienen una tradición más fuerte, el hecho mismo que Italia o España, tiene desde el 78 un sistema nacional único de salud, donde todo está garantizado por el Estado. Es decir, salud es efectivamente un derecho universal. Hay problemas de funcionamiento, pero es decir que salud es algo que es una de las pocas cosas que no se tocan oficialmente. De manera que la gente tiene la idea de participar más o menos, y todo el trabajo político, cultural que se había hecho en los años 70, en el sentido, ha dejado huellas importantes, de manera que ahora empiezan, pero ¿cómo empiezan? Empiezan a buscar
no tanto más participación, por eso que eso es un problema político, y la política ahora no prevé mucha participación en Europa. Al revés, es decir, el problema es que hay un alejamiento de la parte pública y estatal, y la manera para protestar y de pasar a la parte del seguro privado, cuando uno no encuentra algo de política. En este sentido, los comités de ética mantienen las reglas que Europa está haciendo, es decir, o que en todo el mundo, que los comités éticos prevén técnicos y 1 o 2 representantes de la sociedad civil como ciudadanos y o abogados o gente que representa la parte bioética o jurídica. Pero que no es ese el problema, y no hay, con la excepción de las formas que he dicho, que hay grupos que trabajan en sectores específicos, hay grupos de familiares de pacientes psiquiátricos que trabajan en este sentido, y pero siempre la experimentación, paradójicamente, en lugar de ser utilizada como una herramienta más para la participación en salud, se deja de lado. Pero la participación en salud en ese momento no está arreglada por nada. Ustedes pienso que trabajan, el hecho de buscar espacios de participación es un poco como en cualquier sector, por eso que se asume que salud es un derecho, por eso, como justamente está el doctor, el Estado se asume que sea presente, pero todos se ve que el Estado no hace así, es decir, que en Perú, por lo que he visto, sea el ministro, que sea un economista que está interesado. Bueno, en salud se discute siempre y solamente de aspectos económicos, en lenguaje, todo. En Italia, que tenemos Sistema Nacional Único de Salud, pienso que el último plan de salud se hizo, pienso en el 98, puede ser, por eso que normalmente ahora salud se discute dentro del plan económico. Es decir, el presupuesto de salud es o menos compatible con el plan económico general. En ese sentido, todo lo que se toma como decisión es algo que es la consecuencia de la compatibilidad económica. Y es por eso que el hecho de encontrar espacios que sean de participación distinta es un problema general que, yo repito, el problema no es de participar, eso es mi experiencia, pero también desde el punto de vista de nosotros. Los comités éticos no son en sí mismos una garantía absoluta. El problema es de decir, si hay problemas, como he dicho, psiquiatría, oncología, HIV, es decir, donde efectivamente el problema de la relación de derecho se ve más directamente, según mi opinión es mucho más importante de garantizar una presencia en algunos sectores claves que después influencian a los otros, sino estar presente todos los días para discutir el tratamiento de la gastroenteritis o el tratamiento en otra cosa, que se puede decir, bueno, no me interesa al final, o interesa pero no es ese el problema, se participa una falsa burocracia. Es importante al revés decir, bueno, aquí, sobre todo por eso que el antiguo ministro era un oncólogo, ¿no? Todo eso. Bueno, ahora uno puede decir, bueno, vamos a discutir cuáles son hoy en día en Perú las prioridades de oncología. Y he visto que ustedes ya han hecho algo, ¿no?, en ese sentido. Y uno podría decir también terapia intensiva. La terapia intensiva es un sector donde se gasta enormemente. Es muy difícil de encontrar cosas nuevas. Se introducen muchísimas tecnologías. La experimentación, los cuidados intensivos es una investigación permanente, por eso que es muy difícil. Yo trabajo con redes de terapias intensivas y la aplicación de las leyes de la experimentación en terapia intensiva es una locura. Por eso, por ejemplo, la información al paciente en terapia intensiva, ¿qué es? No existe, ¿no? Ahora, ¿cómo garantizar
efectivamente una transparencia en estos sectores, o cómo garantizar una transparencia en sectores de cáncer avanzado. ¿Se dan o no se dan tratamientos agresivos del fin de vida? Eso es el sector más importante de experimentación de la industria, evidentemente. De manera de asumir algunos temas críticos y pienso que sea... Disculpe, no hablo más. No, ya, más bien, mil disculpas. Tenemos como unos 10 a 12 minutos por delante, entonces pediré que en esta ronda seamos acotados en nuestras intervenciones de modo de poder conseguir la mayor explicación de Yani y por lo tanto no voy a hacer ni siquiera presentaciones, sino solamente un cierre al final. 1, 2, 3 y dejamos ya, 3. Me impactó. Y mi pregunta en concreto es, yo soy médico psiquiatra, pero al margen de esto, lo interesante está en que yo tengo una pregunta muy concreta, pero quiero mostrar el antecedente que yo tengo. A raíz de que tengo una asociación de prevención cáncer Perú, he visto que las políticas de salud en Lima no llegan al pueblo, no llegan. Entonces, sin embargo, Foro Salud y otras instituciones de este carácter o asociaciones siempre están informando, compartiendo. Eso es a manera del concepto que tengo yo. ¿Cuál sería el manejo de un médico que tiene cáncer y que tiene que comportarse como paciente? Yo he sentido esa dificultad porque yo tengo cáncer a la piel. Y he luchado, me dieron 3 meses de vida. Tuve la suerte de ir a Nueva York, al Memorial Hospital, que es un hospital nacional, por decirlo, en Estados Unidos. Me diagnosticaron. Y la verdad es que superé los 6 meses entre idas y venidas, pero el papel de manejar, reitero, esta situación, médico y a la vez paciente, ¿qué me recomendaría usted? Con todo respeto. Y tengo una gran admiración a la disposición y a las terapias que usted ha expresado, que a veces no sé dónde los llevan. Pilar. Sí, bueno, mi nombre es Pilar Campanas, soy la coordinadora nacional de ALAMES Perú. Bueno, me parece de verdad bastante valiosa también la presentación que ha tenido anteriormente. Y yo digo que me gustaría que pudiese compartir, a partir de su experiencia globalizada, las experiencias que desde la sociedad civil se puede hacer para presionar a los gobiernos a que hagan su trabajo. Porque supuestamente el rol del gobierno es regular para que y defendernos como ciudadanos. Entonces, ¿qué experiencias exitosas hayan de presión desde la sociedad civil para que el Estado haga su trabajo? Alberto, mi nombre es Alberto Tutaya, soy médico pediatra. Tengo la fortuna de conocer al doctor Tognoni desde el año 99, que vino por invitación de Servicio Medicinal Provida. Aprovechando lo que mencionó el doctor Tognoni sobre la terapia intensiva, quería pedir una reflexión sobre el encarnizamiento terapéutico. De tomar en serio el problema, que el problema no son los ensayos clínicos como problema técnico, sino es el problema de cómo garantizar una continuidad entre la asistencia, es decir, el problema general de salud, donde se encuentra todo este problema, la detección de cáncer, la terapia intensiva, todo eso, y la investigación. Por el hecho que el problema verdadero es de hacer de todo para restituir a salud un rol central en todo el debate de los derechos humanos, así como se ha hecho con varios grupos, con medicamentos y todo, tomando en cuenta que el riesgo efectivo es que hay una ocupación progresiva de la economía de la parte de salud, con todo lo que eso implica. Eso es lo que ocurre en la sociedad, pero cuando ocurre en la salud, ocurre de una manera que es mucho más cerca de todos los problemas diarios, por eso que salud y todas esas herramientas devienen algo que está
bajo el control o de la industria o de los seguros privados. Ahora, el problema es, y para responder en este sentido, es verdad que se trata de pedir al Estado de hacer su trabajo, pero la mi opinión es que si al Estado uno le pide de hacer su trabajo en términos sencillamente de controlar los abusos en este sentido, no es ese el problema. El problema es saber que el Estado tiene un deber de promover los derechos. Si no se promueven los derechos en todos los sectores, los derechos se violan. Por eso que no hay una posibilidad de defensa sin una promoción activa. Por eso que la defensa es una defensa policial del Estado al máximo. El Estado dice, los principios han sido afirmados. Con esta ley uno puede decir, mira, los principios están allá. Después, ¿quién monitorea los principios? No es el Estado. Son los médicos que están vinculados con la industria. Es decir, que se trata de romper esta idea de poner, y es interesante ver que la mayoría de los gobiernos, incluidos los gobiernos europeos, no incluyen más salud entre sus programas políticos. Salud ha desaparecido. Por eso que se deja eso a algunos otros. Y cuando salud desaparece del debate político público general para entrar en la discusión solamente cuando hay problemas, escándalos, evidentemente eso significa que la gente no ve la relación estrecha entre la vida diaria y todo lo que es prevención, costumbre de vida, relaciones, todo eso, que es lo que permite efectivamente la salud. Por eso el hecho de sentir que la sociedad civil debe moverse, y me parece que es un poco el rol de este foro, de tomar los varios aspectos, que sea la comida chatarra, que sea el problema del cáncer, toda esta articulación, y pero tomándola evidente como un deber de promover, no solamente de estar preocupado por los escándalos. Los escándalos son eventos, como se llaman, centinelas, dicen que hay algo que no anda. Y pero lo que es importante es reconstruir un tejido que, por ejemplo, con los pacientes HIV se ha construido parcialmente. Y para hacer eso yo pienso que es importante tomar algunos temas, ustedes han tomado algunos, y terapia intensiva es uno, para que el debate no sea solamente sobre los valores, por ejemplo, el problema de fin de vida, ¿no? Terapia intensiva, la agresividad terapéutica, es lo que has pedido, ¿no? La agresividad terapéutica evidentemente es un problema general. Si uno lo prende solamente para decir agresividad terapéutica y fin de vida, uno encuentra un problema que es de ética, filosofía, derechos, importante, complicado. Pero en todos los días, la terapia intensiva o el fin de vida en los hospitales, ¿cómo andan? La experiencia diaria, se trata de llevar el problema de hacer un monitoreo, una investigación, un conocimiento en todo lo que es la actividad diaria. No se trata de ensayos clínicos, mas se trata de garantizar que a la gente de todos los días pueda llegar el tratamiento del dolor, una asistencia que sea digna de vida y no solamente abandonada, cómo se muera en los hospitales. Es un problema importante. O cómo se muere en la casa cuando uno está abandonado con enfermedades crónicas. Y eso es para dar la idea que la investigación debe ser arreglada, pero como promoción de dignidad de vida, para evitar que la experimentación sea concebida solamente como control de medicamentos. Por eso que al final uno puede decir, y eso es fácil, bueno, eso es una fracción pequeña, de hecho, a pesar de la plata que va en la experimentación por parte de los laboratorios, la gran parte de la plata de los laboratorios no va en la experimentación acá en Perú, va en el mercado de todos los días a los medicamentos, a los pacientes, a los médicos y a los políticos, es decir, a toda la parte normal. Y la última cosa, pienso que sería veramente interesante una vez, pero come foro, y lo digo por eso que
ha sido una experiencia también que ha sido interesante para nosotros, de pensar que para que salud, se llama Foro Salud, hay tantos grupos, pero que el riesgo que tenemos en campo de salud es de enfrentarse con problemas que son hechos de tantas competencias. Hay la parte de medicamentos, la parte de ciencia. Todas estas competencias parecen ser todas técnicas. Evidentemente hay un mínimo común denominador. Mi pregunta es, si ustedes ya no lo han hecho, me refiero también al libro que tú has publicado, que en inglés, pero de algo que sea evidente, salud como frontera o herramienta o memoria. Cuando uno hace, usted tiene aquí algo sobre la memoria, es decir, que salud como un tema de memoria en el cotidiano, de la dignidad, del derecho a la dignidad de la vida, de manera que se constituya un framework, un cuadro de referencia general que permita efectivamente de dar a la gente la idea que es un camino de investigación colectiva de los diferentes grupos de la sociedad civil, que es un poco, me parece, la carta de identidad del Foro de Salud, y que permita de ver que el foro no es solamente el lugar de la protesta, es el lugar de la promoción. Nosotros en Italia hemos recién publicado algo que es de un observatorio italiano sobre la salud global, que dice, bueno, en el 78 se ha establecido el sistema sanitario nacional, que era el punto de llegada de todo un camino político, de democracia, del derecho del trabajo, todas estas cosas, y dentro de todo esto había también el derecho de salud, los derechos de los trabajadores, de los enfermos psiquiátricos con Basaglia y todo eso. Ahora, después de dentro, todo el panorama ha cambiado. Italia es parte de un sistema global económico, hay la crisis que se impone, no se impone, es decir, frente a eso, ¿cuáles son las cosas que tenemos que restituir? Y es interesante ver la dificultad que hemos tenido a tener muchos técnicos que están de acuerdo, pero cada uno trabaja en su sector, y decirle, bueno, ¿y ahora qué hacemos? La sociedad de epidemiología, en Italia, por ejemplo, ha aprendido a medir todo está medido en números, parecen como los economistas financieros, todo esto que y pero cuando uno ve cuáles son de estos trabajos que han sido utilizados para hacer una planificación de salud a nivel regional, nada. Es decir, han medido todas las desigualdades que con toda la parte de la microepidemiología saben todo, podrían decir, y con todos estos mapas de referencias, ¿no? Google Map, uno puede ver dónde son los pobres acá, allá, decir. Pero cuando uno después hace el plan, bueno, el plan, por ejemplo, de Turín, donde han hecho un plan de desigualdad fantástico, han hecho un plan donde los pobres no aparecen. Por eso que los pobres no son una enfermedad. Y en salud aparecen solamente las enfermedades. Y los determinantes de salud se quedan al margen. Y pienso que eso es un poco un desafío cultural, un problema de lenguaje que sería interesante. Bueno, el tiempo lamentablemente es muy ingrato, y Yanni nos ha hecho una deferencia porque de acá se va al aeropuerto, entonces no queremos, en el fantástico tráfico que tenemos en Lima, exponerlo a un riesgo, ¿no? El coche llega solo. El coche llega acá frente a las nosotros tenemos un entonces cuarto tenemos una ronda de 10 minutos más para preguntas y aportes. Frases, ¿no? Y palabras. El tema de la salud como derecho, interesantísimo el tema de salud como memoria, y el rol de la sociedad civil para hacer acción política que transforme. Y no permitir que el Estado sea un Estado subsidiario hasta en eso, ¿no? Porque normalmente se habla del Estado subsidiario de lo económico, pero ahora somos rol subsidiario hasta en salud, ¿no? Entonces no basta que el Estado regule, y 2 o 3 personas han hablado del Estado que regula. El Estado debe tener un rol productor de la salud, ¿no? Promoción y todo lo demás, un rol productor de bienes, de servicios, de cultura, de memoria, de todo, ¿no? Para que podamos tener un rol
como sociedad civil realmente como corresponde. Es decir, reitero y concluyo, como acción política. Roberto. Sí, gracias Ariel y también gracias a Gianni por estar con nosotros en estos momentos, ¿no? Yo quisiera referirme a dos cosas que ha planteado Gianni y quizás pedirle algunos comentarios más sobre esto. Uno es el asunto de la participación de la sociedad civil desde, digamos, desde el asunto de la salud para construcción de la democracia. Yo creo que esta es una reflexión que tenemos que hacer cotidianamente en nuestra actividad, que lo que estamos haciendo como sociedad civil es contribuir a la construcción de una sociedad democrática, que tiene que ver con mucho más allá, digamos, del acceso al medicamento, de la experimentación, sino con muchos otros elementos, ¿no? Yo creo que esta es una cosa sumamente importante, es un elemento gatillador muy grande, ¿no? Porque salud, digamos, la situación sanitaria, digamos, es un elemento bastante sensible para todos y para todas, ¿no? Y el otro elemento, el que estabas mencionando al principio, es cómo también podemos caer en la trampa de fijarnos en el medicamento y no más allá de eso. Nosotros que trabajamos en medicamentos siempre tenemos que tener cuidado de este asunto, ¿no? Nosotros conocemos los peligros que hay sobre esto, ¿no? Y cómo nos podemos olvidar que hay otras cosas que es importante y que tienen que ver con las políticas públicas en este proceso de construcción de democracia, ¿no? Hace tiempo, Gianni, tú nos mencionabas cómo en lugar de estar haciendo políticas o viendo políticas para, digamos, de investigación sobre cómo hacer con gente que tiene colesterol alto, se hacen otro tipo de políticas que no tienen nada que ver con el sector sanitario, ¿no? Que van a ahorrar una serie de circunstancias, ¿no? Y que ya es otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que también ahí hay un disparador, o sea, el tema de salud es un disparador muy grande para organizaciones como las nuestras, ¿no? Que nos obligan, más que nos permiten, nos obligan, ¿no? A caminar por otras áreas que van a tener una influencia muy grande en el estar bien de las personas. Ya no hablemos de la salud, en el estar bien de todas las personas de una sociedad como la nuestra. El tema del derecho a la salud y su entendimiento, y el entendimiento de conceptos básicos como gobernabilidad, derecho a la salud, ¿no? Democracia en la función sectorial, rendición de cuentas, transparencia, que están ahí y los manejamos frecuentemente, pero pareciera todavía que algunos de nuestros sectores no se compraran esa idea como si fuera necesario comprarla, ¿no? El día de ayer hubo una reunión en OPS a propósito de la presentación de un trabajo de Médicos Mundo y Navarra, y dentro de los objetivos de la visión de a dónde se quiere llegar se mencionaba garantizar el enfoque de derechos. Estaba dentro de una lista de como 12 puntos. Entonces, había que hacer las preguntas por escrito y yo planteé cómo es que se plantea garantizar el derecho a la salud. Y acoté, el enfoque de derechos es la forma en la que se llega, pero no tienes que garantizar el enfoque, tienes que garantizar el derecho a la salud. Y no quiero ser injusto con la funcionaria del MINSA, pero la respuesta casi literal fue, bueno, el derecho a la salud es uno de los derechos humanos y lo vamos a garantizar brindando el paquete mínimo esencial de atenciones. O sea, y yo conozco a la funcionaria y no es una persona malintencionada, pero definitivamente, por lo visto, el tema no se maneja a nivel institucional. Hay otros que incluso tienen rechazo, como la participación ciudadana de grupos o colectivos organizados, ¿no? o temas como rendición de cuentas o gobernabilidad. Tú has estado
antes en el Perú, ahora has venido a hablar de un tema tan controversial como es el tema de ensayos clínicos. ¿Cuál es la percepción que te llevas del funcionamiento de las instituciones democráticas en salud? Obviamente no puedo entrar, pero a mí me parece que en ese campo Perú, sea como país, sea, por eso que yo he venido también una otra vez en Perú por problemas también de economía y de derechos sobre las transnacionales, y lo que está pasando es bastante, bueno, los niveles son distintos, por eso que evidentemente los niveles de toda manera de organización, de historia, de economía son diferentes entre Perú, Italia, pero Perú como país y como parte de una región se encuentra, y como muchos de los países de América Latina, en una vertiente que efectivamente es de tipo cultural general, que es, en un mundo de globalización, el Perú prefiere ser un pedacito cualquiera en la globalización, que es una de las áreas de la línea política, y que puede ser la línea también de la ministra de Salud, que es una economista, y una gran parte de los economistas les gusta ser parte de la globalización. Y en ese sentido, todo lo que tú dices, el nivel mínimo, para darte la idea, se traduce en Italia en los niveles esenciales de asistencia. Son más sofisticados los italianos, asumen la palabra esencial como algo que define lo que es más importante, ¿no? Lo esencial. Pero al final la interpretación de esencial en la historia de medicamentos siempre ha sido ambivalente, el mínimo o el máximo. Ahora, este problema de hacer de salud el nivel mínimo de los derechos humanos, es decir, la frontera mínima por allá de la cual empieza el no humano y no el goce de la plenitud de los derechos humanos. Ahora, el problema en Perú, así como en Italia, es exactamente eso. Frente a una salud que, cuando se afirmó como derechos humanos, pertenecía de una manera exclusiva, que ni se discutía que salud y derecho a la vida podía ser algo dependiente de algo. Por eso que se salía de la guerra mundial, los derechos humanos eran una frontera avanzada, no eran un mínimo, era la plenitud de la frontera. El Teatro du Soleil que dice, cuando llegamos allá será la plenitud de la vida, ¿no? Es decir, que es efectivamente eso. Ahora se ha tan mezclado con algunas interpretaciones minimales de las palabras que tú mencionabas, que dice, la rendición de cuenta es hasta que hay, si algo sobra, lo damos a salud, o a lo que se refiere a la salud, si algo sobra. Y por otro lado, que es un poco de la rendición de cuenta, por otro lado también lo que es la parte de, digamos, derecho, se ve que en Perú se manifiesta lo que se ha manifestado también en Brasil y todo, que el derecho se pone a la defensa de los más ricos, no individual, que sea después respaldado por abogados y todos, que debe ser afirmado en contra de un poder estatal que está buscando algunas medidas para racionalizar por lo menos los gastos, es decir, la judicialización que está desarrollando en América Latina y también un poco en Italia, a mí me parece un modelo ejemplar para la corrupción del derecho. El derecho se aplica a la defensa de los individuos, aparentemente, pero son los individuos que pueden pagar un abogado y que piden como afirmación de su derecho un medicamento, se medicamentalizan de una manera perfecta, sin ni saber lo que es. Piden al Estado de pagarle una muerte sin dignidad. Por hecho que muchas de estas cosas, estos medicamentos que no están propuestos,
son medicamentos que le hacen mal, no le hacen bien. Que sean la parte oncológica, que sean la parte de las enfermedades neurológicas degenerativas. Es esta trampa donde se pone y la economía hace. Ahora, una de las cosas que a mí me parece, para retomar una cosa que sea clara, que sería efectivamente interesante en eso, por el hecho que ustedes de la sociedad civil, ustedes, nosotros representamos lo que tenemos quizás la utopía, la ilusión, no sé, de que sea importante para no caer en la trampa de aislarse por el hecho que hablamos de salud. Que tenemos la idea que debe ser posible en una democracia que economía y derecho sean al servicio de salud. Pero todo eso está en contra de lo que está pasando y el desarrollo de una capacidad de los economistas y de los que hablan de derecho, de no pensar solamente en términos minimalistas como es el mainstream, o el derecho de defender solamente y de promover, que los de derecho deberían ser los que promueven una constitución adecuada al tiempo, no que miran hacia atrás para saber si sigue siendo permitido algo. Y pienso que eso, por ejemplo, el hecho de provocar trabajo de investigación mixto entre economistas, juristas y médicos, aquí tenemos un socio, es algo que nos falta mucho. La sociología ha desarrollado desde tiempo, un poco la psicología, una relación, pero no tiene poder en ese momento, sino de crear un poco opinión. Los juristas y los economistas en ese momento son críticos y no saben nada de salud. Y cuando saben algo son peligrosos. Es decir, que muchas veces piensan que por el hecho de dar una cuantificación al costo de una enfermedad, piensan de poder planificar salud. Y que es el problema, que es un problema dramático. Por ejemplo, cuando se mencionaba hoy también en la discusión, si uno le pide a uno del gobierno, no importa quién, costo de medicamentos, ¿no? Parece que todo sea el problema del costo de medicamentos. Uno dice, pero la vida de las personas, de una persona que no tiene autonomía, el costo del medicamento no le interesa nada, pero el costo del medicamento al final uno podría hacer una pelea y hacerse pagar el costo de un medicamento que la pone en una situación con esclerosis múltiple y todo, que toma un medicamento que le paga el Estado, que no le hace nada, y ella tiene que pagarse toda la asistencia, que es la que le permite de ser autónoma. Y si no hay esta asistencia, el Estado no reconoce la asistencia. O sea, eso son cosas de la alcaldía, de quién, de lo que no tienen plata de manera. Y pienso que eso sería muy interesante de desarrollar. Yo estoy empujando mucho también en Italia para hacer también trabajo de, si no hay tesis, pero trabajo también de colaboración de los grupos de la sociedad civil para poner en evidencia estos aspectos. Y se ve que a los economistas y a los juristas, cuando uno le pone el problema desde el punto de vista cruzado, no hay compatibilidad entre derecho y economía. Nosotros hemos puesto esto a los ministros de Brasil. No, pero es algo que es interesante, y ahora con todo el debate también de la economía de la crisis, es interesante ver que se retoma por parte de Amartya Sen, de Krugman, de estas personas, toda la parte de la relación entre economía y democracia, que deviene de nuevo algo de muy crítico, por eso que es evidente que la economía en ese momento es el enemigo mayor de la democracia. Por eso que al final excluye cualquier participación, todo está tan global que se decide de arriba. Nosotros no existimos al final, ¿no? En todo lo que seamos. Los humanos son una variable que provoca confusión en la economía. De mayo pertenezco al grupo de hemodiálisis del hospital hace 6 años, y también tengo un hijo que tiene lupus, así que también he estado interesado sobre las enfermedades
huérfanas, ¿no? Que también son difíciles de diagnosticar y no hay un tratamiento eficaz para ellos. Hola, buenas noches, mi nombre es Marina Soledad León. Un placer estar acá. Lo más me demora, gracias por la invitación. Soy mujer viviendo con VIH hace más de 16 años ya exactamente. Trabajo en el área de salud, soy parte técnica en la administración, pero me marca todos los momentos que usted ha hablado, tanto de todas las enfermedades crónicas que han habido. Pero hay algo que dentro de nosotros, en el aspecto de las personas que vivimos con VIH, hemos llegado, y creo que debo de llegar a una conclusión. Pasan los años, nosotros seguimos viviendo. Va a llegar un momento en que si a las personas de una edad determinante, que podría ser a partir de los 50 o a los 60, viviendo con VIH, ¿qué calidad de vida nos vamos a esperar? Si vemos, y lo digo en carne propia porque he pasado secuencias en estos 6 meses increíbles por salud familiar, en donde veo que a las personas de la tercera edad, lamentablemente en nuestro sector, no son consideradas como tal. Y es una realidad a la cual hasta ahora, trabajando yo en un sector, no puedo entender. El que llegar a una determinada edad, llegar a los 70 o llegar a los 60 o 65 adelante, ya no somos seres humanos y no tenemos derechos a la vida. Lo digo en esta forma porque se dice. Si uno va a un hospital del sector salud o del salud y se viven los momentos más críticos y difíciles que podamos vivir. No solamente nosotros los que vivimos con VIH, sino todos. Entonces, ¿cuál será nuestra política de salud? Cuando escuchamos a funcionarios, efectivamente los funcionarios de salud, ¿qué políticas de salud, qué derechos a la salud es la que vamos a decir o la vamos a tener en adelante? Muchísimas gracias, creo que ha sido un placer estar, me ha encantado llegar un poquito antes. Bueno, Yanni, queríamos agradecerte en nombre de Foro Salud, en nombre de todas las organizaciones representadas esta noche por tu disposición, tu buena disposición de no descansar y regalarnos este último pedacito de tu tiempo. Sabes que esta es tu casa, como también lo es la casa de las organizaciones que hoy nos acompañan. Tú siempre vas a ser bienvenido y seguramente vamos a estarte molestando de a poquitos periódicamente con algún consejo que vamos a necesitar para la acción futura en este tema. A María Angélica Gómez de la OPS, ¿no? Y a la doctora Amalia. Ela foi delicadísima de trabajar, Amalia, ¿no? Que fue a ver, o sea, que contribuyeron a poder sacarlo oportunamente a Yanni para que pueda estar con nosotros. Queremos agradecerles también. De hecho, María Angélica fue una de las primeras personas que hizo uno de estos conversatorios hace ya varios meses, que siempre lo queremos tener con aquellos hermanos y hermanas que nos enseñan cosas de muchas otras partes que coinciden con una visión común, que el derecho a la salud sea realmente ejercido por todas y todos por igual. Yanni, muchas gracias por todo, y a todas y a todos ustedes también muchas gracias por venir. Esta es su casa siempre. Gracias. A OPS é espaço da sociedade civil também. Ustedes tienen que tomarla en el buen sentido. Te tomamos la palabra, te tomamos la palabra. Y es importante una serie de cosas que fueron discutidas, ideas que fueron colocadas en la mesa. Involucren también esta institución que pertenece a ustedes para estar junto en este trabajo. Por favor. Sí. No voy a cantar, que podría haber sido una manera muy linda para terminar esta reunión, sino que yo quisiera decirles lo siguiente, de que se ha ampliado el plazo para que las organizaciones y personas que están interesadas en opinar sobre esta prepublicación del reglamento, es por 30 días más, el nuevo reglamento de ensayos clínicos, y yo llamaría a todas las organizaciones aquí presentes a que revisemos esto
Si quieren ustedes alguna colaboración de parte de Foro Salud o de AIS, nosotros tenemos, digamos, un modelo de carta que debe ser adaptada por cada una de las organizaciones, pero que resalta los aportes más importantes que habrían en este nuevo reglamento. Creo que hay que aprovechar esto también dentro del ejercicio ciudadano que nos hace. Te tomamos la palabra, o sea, ¿sí? Si son 30 días más, nosotros ayer a 10 para las 12 de la noche nos matamos por enviar la opinión de Foro Salud. Con los apuros del caso seguramente varias cosas se nos han quedado fuera, entonces tal vez sería ideal coordinar contigo la posibilidad de tener una sesión como esta, más tipo taller, donde podamos ver efectivamente qué es lo que nosotros esperaríamos como sociedad civil que diga un reglamento de ensayos clínicos, qué es lo que se está planteando en el nuevo reglamento, que tengo que reconocer que el Ministerio ha decidido atenderlo después de 6 años en los que fue cambiado del anterior, y poder elaborar mejor nuestras ideas y poder acudir todos con nuestra opinión, porque también es cierto que uno de los colectivos que pidió la ampliación del plazo fueron justamente los laboratorios, ¿no? Entonces ya sabemos que hay un paquete de sugerencias y recomendaciones por parte de los laboratorios, pues hagamos el paquete de sugerencias y recomendaciones de la sociedad civil y solicitemos en el Consejo Nacional de Salud, si es que todavía le quieren hacer caso, que lo que queda solicitemos en el Consejo Nacional de Salud que haya un nivel de transparencia en cuanto a cómo se van a procesar estos aportes, ¿no? Porque muchas veces damos aportes y nunca sabemos por qué es que no aparecen luego al final. O sea, entonces creo que esto va a ser un buen ejercicio y creo que en eso estamos todos interesados, así que vamos a organizar esto contigo y de repente hacemos un taller de 2 horas donde todas las organizaciones traigan sus aportes y podamos o consensuarlos o por lo menos encontrar visiones afines sobre lo que debiera esto decir. A Yanni le dejo las últimas palabras ya de... No. Si acaso sí decir que como hay por lo menos 3 cosas que sería interesante de tener una formulación explícita de artículos por parte de usted, de manera que no sea sencillamente un planteamiento. Uno que podría ser efectivamente una parte que tiene que ver con la transparencia económica de los ensayos. ¿Quién es pagado para qué y cuánto? En comparación también a lo que son pagados médicos y pacientes en otros países, para dar idea de esto. Igualdad o comparabilidad de dignidad, por lo menos, de no ser mercadería más barata, de la transparencia de los documentos. En segundo, pienso que podría ser evidente algo que ponga el informe sobre una información adecuada, mucho más que en la firma del consentimiento informado. El respeto de las condiciones culturales de la persona sea tomada en serio. Eso lo hemos puesto, pero y la tercera cosa, evidentemente, de darle eso, quizás algo que se discute, qué significa, o poner el problema, qué significa el planteamiento de garantizar a los que participan la continuidad del tratamiento que se ha demostrado eficaz en el ensayo clínico. ¿Cuánto tiempo? Sí, pero sobre todo por eso que como principio en general es una buena voluntad, no es practicable. Por eso que evidentemente los resultados no se saben inmediatamente. Es importante de darle la idea que lo que es importante que lo que entran en una evaluación también para entrar en el ensayo sean tomadas en serio, aunque no se encuentre de que tienen el problema, no tienen condiciones para incluirse en el estudio, pero tienen el problema para garantizar el cuidado básico cuando no lo se hace, y cuando termina el estudio de continuar el seguimiento, tratamiento sí o tratamiento no, si no se sabe si el tratamiento sirve o no sirve, pero garantizar el seguimiento para sus problemas, de manera que si el niño con diabetes no se sabe si sirve en el largo plazo, pero por lo menos se garantiza un monitoraje adecuado sin pagar durante un tiempo que le permita de optimizar el trabajo.
Aquí he puesto un pequeño artículo que acaso sirve para último este punto que había puesto en principio, si sirve o no sirve ya. Señores, Lo vamos a discutir muchas por A OPF é espaço da sociedade civil também. Ustedes tienen que tomarla en el buen sentido. Te tomamos la palabra, te tomamos la palabra. Y es importante una serie de cosas que fueron discutidas, ideas que fueron colocadas en la mesa, involucren también esta institución que pertenece a ustedes para estar juntos en este trabajo. Por favor. Sí. No voy a cantar, que podría haber sido una manera muy linda para terminar esta reunión, sino que yo quisiera decirles lo siguiente, de que se ha ampliado el plazo para que las organizaciones y personas que están interesadas en opinar sobre esta prepublicación del reglamento, es por 30 días más. El nuevo reglamento de ensayos clínicos, y yo llamaría a todas las organizaciones aquí presentes a que revisemos esto. Si quieren ustedes alguna colaboración de parte de Foro Salud o de AIS, nosotros tenemos, digamos, un modelo de carta que debe ser adaptada por cada una de las organizaciones, pero que resalta los aportes más importantes que habrían en este nuevo reglamento. Creo que hay que aprovechar esto también dentro del ejercicio ciudadano que nos hace. Te tomamos la palabra, o sea, ¿sí? Si son 30 días más, nosotros ayer a 10 para las 12 de la noche nos matamos por enviar la opinión de Foro Salud. Con los apuros del caso seguramente varias cosas se nos han quedado fuera, entonces tal vez sería ideal coordinar contigo la posibilidad de tener una sesión como esta, más tipo taller, donde podamos ver efectivamente qué es lo que nosotros esperaríamos como sociedad civil que diga un reglamento de ensayos clínicos, qué es lo que se está planteando en el nuevo reglamento, que tengo que reconocer que el Ministerio ha decidido atenderlo después de 6 años en los que fue cambiado del anterior, y poder elaborar mejor nuestras ideas y poder acudir todos con nuestra opinión, porque también es cierto que uno de los colectivos que pidió la ampliación del plazo fueron justamente los laboratorios, ¿no? Entonces ya sabemos que hay un paquete de sugerencias y recomendaciones por parte de los laboratorios, pues hagamos el paquete de sugerencias y recomendaciones de la sociedad civil y solicitemos en el Consejo Nacional de Salud, si es que todavía le quieren hacer caso, que lo que queda solicitemos en el Consejo Nacional de Salud que haya un nivel de transparencia en cuanto a cómo se van a procesar estos aportes, ¿no? Porque muchas veces damos aportes y nunca sabemos por qué es que no aparecen luego al final. O sea, entonces creo que esto va a ser un buen ejercicio y creo que en eso estamos todos interesados, así que vamos a organizar esto contigo y de repente hacemos un taller de 2 horas donde todas las organizaciones traigan sus aportes y podamos o consensuarlos o por lo menos encontrar visiones afines sobre lo que debiera esto decir. A Yanni le dejo las últimas palabras ya de... No. Si acaso sí decir que como hay por lo menos 3 cosas que sería interesante de tener una formulación explícita de artículos por parte de usted, de manera que no sea sencillamente un planteamiento. Uno que podría ser efectivamente una parte que tiene que ver con la transparencia económica de los ensayos. ¿Quién es pagado para qué y cuánto? En comparación también a lo que son pagados médicos y pacientes en otros países, para dar idea de esto. Igualdad o comparabilidad de dignidad, por lo menos, de no ser mercadería más barata, la transparencia de los. El segundo, pienso que podría ser evidente algo que ponga el informe sobre una información adecuada, mucho más que en la firma del consentimiento informado. El respeto de las condiciones culturales de la persona sea tomada en serio. Eso lo hemos puesto. Y la tercera cosa, evidentemente, de darle eso, quizás algo que se discute
¿qué significa, o poner el problema, qué significa el planteamiento de garantizar a los que participan la continuidad del tratamiento que se ha demostrado eficaz en el ensayo clínico? ¿Cuánto tiempo? Sí, pero sobre todo por eso que como principio en general es una buena voluntad, no es practicable. Por eso que evidentemente los resultados no se saben inmediatamente. Es importante de darle la idea que lo que es importante es que lo que entran en una evaluación también para entrar en el ensayo sean tomadas en serio, aunque no se encuentre, es decir, tienen el problema, no tienen condiciones para incluirse en el estudio, pero tienen el problema para que te dan el cuidado básico cuando no lo se hace. Y cuando termina el estudio, de continuar el seguimiento. Tratamiento sí o tratamiento no, si no se sabe si el tratamiento sirve o no sirve, pero garantizar el seguimiento para sus problemas, de manera que si el niño con diabetes no se sabe si sirve en el largo plazo, pero por lo menos se garantiza un monitoraje adecuado sin pagar durante un tiempo que le permita de optimizar el trabajo. Aquí he puesto un pequeño artículo que acaso sirve para el último este punto que había puesto en principio, si sirve o no sirve. Señores, lo vamos a discutir por más bien